Nos dijeron que esa noche iba a estar tranquila, que los alemanes se habían replegado un poco más allá del bosque y que teníamos vía libre para abrir una nueva línea de trincheras antes del amanecer. Mentían, como siempre. O simplemente no sabían nada. Pero uno aprende a no cuestionar órdenes cuando lleva meses hundido en barro y pólvora. Así que tomamos las palas y nos movimos, 5 sombras cargadas de sueño, frío y tierra bajo las uñas. Estábamos en algún rincón del frente occidental, aunque a esas alturas todos los lugares se parecían, barro hasta los tobillos, el hedor de cuerpos viejos mezclado con humo, y un cielo inmóvil que no terminaba de decidir si quería llover o seguir amenazando con hacerlo. El suelo ya no crujía al pisarlo, se rendía. Cavamos sin hablar mucho, más por no gastar energía que por respeto al silencio. Leclerc fue el primero en romper la rutina. Dijo que había dado con algo. Yo pensé que era una raíz, tal vez una caja de municiones perdida, pero no. El sonido no era el de la madera común. Era más hueco, más seco. Nos acercamos y empezamos a quitar la tierra con más cuidado. Pronto vimos las líneas rectas, la forma clara. Un ataúd. No tenía nombre, ni cruz, ni chapa. Solo madera vieja, hinchada por la humedad. Gerard se burló, dijo que ya habíamos encontrado la cama de alguno que desertó y lo enterraron como a un perro. Durand escupió al lado y dijo que igual era mejor abrirlo, no fuera a traer mala suerte dejarlo cerrado. Yo no dije nada, pero ayudé a sacar la tapa. Estaba suelta. No hizo falta hacer fuerza. Adentro no había nada. Ni huesos, ni ropa, ni insectos. Nada. Vacío. Como si nunca hubiese contenido un cuerpo. Todos nos quedamos quietos, no por respeto, sino porque algo cambió en el ambiente. No fue el frío, ni el viento. Fue algo más. Un peso. Como si la tierra hubiera dejado de respirar. Rousseau rompió el silencio diciendo que siguiéramos cavando, que no había tiempo para cuentos. Nadie respondió. Solo retomamos las palas. Pero ya nada sonaba igual. Cada golpe contra el suelo tenía un eco extraño, como si caváramos dentro de una habitación cerrada. Como si algo nos escuchara desde abajo. No lo dije en voz alta, pero supe que no habíamos encontrado una tumba. Habíamos despertado una. Después de esa noche, algo empezó a moverse bajo nuestros pies. Al principio fueron ruidos sueltos, como si el suelo se quejara. Pensamos que eran ratas. Siempre hay ratas en las trincheras. Pero esto era distinto. No eran chillidos ni correteos. Eran pasos. Claros, lentos, pesados. Como si alguien caminara justo debajo de nosotros, arrastrando las botas en la tierra. Y pasaba cada noche, casi a la misma hora. Primero unos pocos pasos, luego un silencio largo, y después más. A veces parecía que venían de lejos, pero otras veces sonaban justo al lado de donde dormíamos. Rousseau decía que eran nuestras mentes, que la fatiga hace cosas. Tal vez tenía razón. Nadie dormía bien. Algunos hablaban dormidos, otros se levantaban con los ojos abiertos sin saber dónde estaban. El barro se volvió más espeso. El aire más denso. Había un olor nuevo, uno que no estaba ahí antes. Algo entre tierra mojada y carne encerrada por demasiado tiempo. Era peor cuando llovía, como si el agua levantara ese hedor del fondo del mundo. Los animales también lo notaron. Los cuervos que rondaban el campamento desaparecieron. Ni un solo canto, ni un aleteo. Incluso los perros del escuadrón dejaron de acercarse. Uno de ellos se quedó mirando hacia la colina durante horas, sin moverse, hasta que huyó de golpe como si algo lo hubiese llamado. Fue Moreau el que lo vio primero. Estaba de guardia en la madrugada y dijo que, por un instante, creyó que uno de nosotros había subido la colina con una linterna. Pero luego se dio cuenta de que la linterna no tenía luz, que solo colgaba muerta en la mano de alguien cubierto por una capa oscura, largo como un poste, inmóvil, sin rostro. Nos lo contó al amanecer, mientras apretaba los dientes y decía que no era una alucinación, que juraría por su madre que lo había visto. Nadie le creyó del todo. Leclerc se rió, dijo que Moreau solo necesitaba dormir.
Esa noche, More aún no apareció en el desayuno. Pensamos que seguía durmiendo. Cuando fuimos a buscarlo, su catre estaba vacío, pero intacto. Todo en orden, como si se hubiera desvanecido en el aire. Buscamos por el perímetro, por si se había alejado medio dormido, pero lo único que encontramos fue su casco, clavado en el barro al pie de la colina. Y adentro, bien acomodada como si alguien la hubiese dejado allí a propósito, estaba la linterna. Nadie preguntó de quién era. Esa fue la primera vez que nos dimos cuenta de que no estábamos solos. Después de Moreau, la figura regresó cada noche. Primero la veíamos lejos, de pie en lo alto de la colina, inmóvil. Luego más cerca, al borde del campamento. Algunos decían que se quedaba horas ahí, observándonos en completo silencio, como si esperara algo. Nunca se acercaba del todo. Nunca hablaba. Solo estaba. Y cada noche parecía un poco más cerca. Lo más extraño es que no dejaba huellas, ni en el barro ni en la nieve, ni siquiera cuando uno jura haberlo visto a menos de 10 metros. Fue la Claire el primero en decirlo en voz alta, que había algo que no estaba bien desde que abrimos ese ataúd. Que lo habíamos molestado. Que no deberíamos haberlo tocado. Nadie se rió esta vez. Las visiones empezaron 2 noches después. Primero fueron sombras en los rincones, pero luego se volvieron rostros. No como apariciones flotantes, sino rostros verdaderos, saliendo de la tierra. Uno de los muchachos se puso a gritar en medio de la noche porque, según él, había visto a su madre mirándolo desde el barro, con los ojos llenos de lodo y sangre seca. Otro dijo que un cadáver se había arrastrado hasta su catre y se le acostó al lado. Yo no los vi, pero sí escuché cosas. Voces familiares, gente que estaba muerta hacía años. Mi hermano, por ejemplo, murió en Verdún. Una noche escuché su voz clara, llamándome por mi apodo, repitiéndolo desde algún lugar bajo mis pies. Entonces salió la historia. No recuerdo quién la contó primero, pero todos parecían conocerla a medias. Hablaban del desertor sin nombre. Decían que lo habían capturado años atrás, en una guerra vieja, y que lo enterraron vivo por cobarde, sin placa, sin cruz, sin rezos. Que desde entonces, cada vez que los hombres empiezan a acabar donde no deben, él vuelve. No busca venganza. Solo quiere compañía. Alguien que le haga sombra en su tumba. Pensamos que eran supersticiones. Pero entonces desapareció Marco. Lo vimos por última vez fumando en la entrada de la trinchera. 1 minuto después se escucharon sus gritos. Cuando corrimos, no había nadie. Solo su fusil, tirado a mitad del camino, y un rastro de barro que terminaba de golpe. Como si la tierra lo hubiera tragado entero. Nadie quiso tocar el barro. Nadie dijo una palabra. Esa noche dormimos con las bayonetas en la mano. La tensión ya era insostenible. El capitán trató de mantener el orden, pero ya era tarde. Uno de los nuestros, un chico nuevo que apenas hablaba, se volvió loco en plena madrugada. Dijo que no iba a esperar su turno, que él no quería terminar como Marco. Saltó por encima de la trinchera y corrió hacia el bosque. No llegó muy lejos. Frente a todos, la tierra se abrió bajo sus pies como si fuera agua. Se lo tragó. Sin gritos. Solo un golpe seco. Y luego nada. Ahí fue cuando entendimos que no había dónde huir. Que no era el enemigo. Ni el barro. Era la tumba. Y ya estaba abierta. La noche que decidimos huir, la neblina era tan espesa que podías perder un brazo en ella sin darte cuenta. No hubo discusión formal. Solo miradas, gestos, manos temblorosas empacando lo mínimo. ¿Éramos 5 los que quedábamos? Nadie dijo la palabra desertar, pero todos pensábamos lo mismo. Mejor un consejo de guerra que terminar enterrado en vida por algo que ni siquiera comprendíamos. Avanzamos en silencio, pisando con cuidado para no alertar a nadie. El capitán había desaparecido la noche anterior. Su catre estaba vacío, con una línea de barro que iba desde la almohada hasta el suelo. A esas alturas, nadie mandaba. Nadie obedecía. La niebla lo cubría todo. No se veía el cielo, ni las trincheras detrás.
El único sonido era la artillería lejana, como si la guerra misma se estuviera riendo a carcajadas de nuestro intento de escapar. Caminamos sin rumbo, bordeando el bosque, sin saber si avanzábamos o dábamos vueltas. Y entonces lo vimos. La figura estaba ahí, justo delante, a menos de 10 pasos. De pie, con la capucha puesta y la linterna apagada colgando de su mano huesuda. No se movía. No hablaba. Solo esperaba. No pensamos. Disparamos todos al mismo tiempo. Vaciamos los cargadores, gritamos, insultamos. No hubo reacción. Ni un paso atrás. Ni un gesto. El humo de la pólvora se mezcló con la niebla. Y cuando los disparos cesaron, uno de los nuestros, Bardet, creo, soltó el arma, se arrodilló y empezó a reír. Una risa aguda, sucia, desesperada. Luego se metió los dedos en los ojos y se los sacó con una fuerza que no sabíamos que tenía. Cayó de espaldas, riéndose todavía. Nadie se acercó. Ahí fue cuando el suelo empezó a moverse. Al principio pensé que era mi imaginación, pero no. Vibraba. Como si respirara. Como si algo gigantesco se agitara debajo de nuestros pies. El barro se abrió junto a mí y se tragó a otro. Ni siquiera grité. Solo vi como su cuerpo era succionado hacia abajo por una boca invisible. Luego se cerró, dejando apenas una huella irregular, como si nunca hubiera estado ahí. ¿Corrimos? No sé cómo. No sé por dónde. Solo recuerdo barro, raíces, ramas enredadas en las piernas, niebla que se metía por la boca como humo. En algún punto, uno más cayó. No sé su nombre. No lo vi. Solo escuché un crujido y luego silencio. Cuando logré detenerme, ya no sabía cuántos quedábamos. Miré a mi lado y vi a Duret. Estaba tan cubierto de lodo que apenas lo reconocí. Tenía los ojos desorbitados y el rifle colgando inútilmente de la espalda. Me preguntó si habíamos salido. Le dije que no lo sabía. Seguía viendo niebla. Seguía viendo barro. Seguía viendo silencio. Y justo delante de nosotros, aunque nadie lo dijo en voz alta, estaba claro que el terreno ya no nos pertenecía. No sé cuánto tiempo estuvimos caminando Duret y yo. A veces parecía que el amanecer estaba por llegar, pero no lo hacía. El cielo seguía igual de espeso, igual de inmóvil. Duret hablaba solo. Murmuraba cosas que no tenían sentido, nombres que no recordaba haber oído nunca. Luego dejó de hablar por completo y se detuvo. Dijo que necesitaba descansar. Lo dejé sentado contra un árbol muerto y le dije que volvería. No sé por qué mentí. Ya sabía que no iba a volver. Los pies me llevaron solos de regreso a la trinchera, o a lo que quedaba de ella. Todo parecía distinto, como si el lugar se hubiera podrido en mi ausencia. No quedaba equipo, ni tiendas, ni señales de vida. Solo barro y madera astillada. La tumba seguía ahí, abierta. Alguien, o algo, había seguido cavando. Lo encontré cerca del borde, colgado de una rama como un trozo de carne olvidada. Era Duret. Boca abajo, sin rostro. La piel había sido retirada con una precisión casi quirúrgica. No había sangre, como si lo hubieran vaciado con cuidado. Lo único que quedó fue el casco, caído en la tierra, y la linterna apagada. Sabía que me estaba esperando. Me giré y ahí estaba. De pie, al otro lado de la zanja. El encapuchado. Quieto como siempre, pero esta vez más cerca. Mucho más. No hice nada. No corrí. No grité. Sentí que no valía la pena. Él dio un paso. Luego otro. Cuando estuvo a un brazo de distancia, levantó la cabeza y me dejó ver. Debajo de la capucha no había un solo rostro, sino muchos. Superpuestos, cambiantes. Vi a la Claire, con la tierra aún pegada a las cejas. Vi a Moreau, con los ojos desorbitados como los había tenido la última vez. Vi a Bardet riéndose sin ojos. Vi a Duret. Y al fondo, como si fuera el molde donde todos encajaban, vi el mío.
No en un espejo, sino en su carne. No me miraba con rabia. Tampoco con compasión. Solo con certeza. No habló. No tenía boca. Pero la tierra sí. Desde abajo comenzaron los susurros. Primero como viento, luego como palabras claras. Me dijeron que yo había acabado. Que ahora me tocaba quedarme. Lo repitieron una y otra vez. No como amenaza, sino como sentencia. Y entendí, en ese instante, que no era un hombre lo que teníamos enfrente todo ese tiempo. No era un espíritu ni un monstruo. Era la suma de todos. Todos los que cayeron sin nombre, sin tumba, sin despedida. Cada soldado abandonado, cada desertor ejecutado, cada cuerpo hundido en el barro y olvidado por los vivos. Era el eco de lo que la guerra entierra, pero no mata. Y ahora me había encontrado. No recuerdo cómo llegué a correr. No recuerdo haber tenido fuerza. Pero algo en mí, quizá el miedo, quizá la negación, me hizo retroceder, tambaleante, lejos del borde, lejos de él. Me arrastré entre raíces y espinas, tropezando con piedras invisibles, respirando barro como si fuera aire. El bosque se había cerrado. Cada árbol era una figura. Cada sombra, una amenaza. Pero no me importaba. Solo quería salir. Sentía la sangre latiendo en los oídos, el peso del casco demasiado grande, las botas llenas de agua helada. Y en algún momento lo oí, detrás, no caminando, sino deslizándose como si el suelo se abriera para dejarlo pasar. Disparé. Vacié el cargador. Ni una bala pareció alcanzarlo. No sé si no podía morir, o si ya estaba muerto desde siempre. Intenté golpearlo con la culata. Ni se inmutó. Me respondió con una mirada, una sola, y el suelo se quebró bajo mis pies. Caí hasta las rodillas. El lodo era denso, pegajoso, más espeso que nunca. Intenté salir, pero cada vez que empujaba, el barro me abrazaba más fuerte. Sentí dedos entre la tierra. Muchos. Tomándome de los tobillos, de las muñecas, del cuello. Tirando con calma, como si supieran que ya no iba a pelear. Grité. No sé si alguien me oyó. Lo último que vi fue su figura detenida frente a mí, tan quieta como siempre, con la capucha baja y los rostros latiendo bajo ella. No hizo nada. No necesitó hacerlo. Entonces vino la voz. No una sola, sino todas juntas, repitiendo lo mismo que antes, con una calma insoportable. Tú cavaste. Ahora te toca quedarte. Lo comprendí demasiado tarde. Nunca fue una trampa. Fue una llamada. Y yo respondí. Con cada palada. Con cada noche sin dormir. Con cada cadáver enterrado sin nombre. Él no vino por nosotros. Nosotros lo trajimos. Sentí como el barro cubría mis ojos. Como la oscuridad no caía del cielo, sino que subía desde el suelo. Y cuando ya no pude respirar, cuando el cuerpo dejó de doler, supe que era parte de él. Que me habían hecho un lugar entre los demás. Porque siempre hace falta un nuevo recluta. Gracias por escuchar hasta el final. Si te gustó la historia, te invito a suscribirte y dejar tu like. Nos vemos en el próximo relato de los juegos siniestros de Charlie.